Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Buenos días, don Pedro, adelante. Bueno, aquí horrorizados con lo que se está viviendo y ahora los servicios de inteligencia estadounidenses dicen que tienen una enorme preocupación de que la capital de Ucrania no resista el embate ruso más de tal vez 3-4 días. Hace un rato se anunció que habían logrado el control de un aeropuerto relativamente cercano a la capital y se espera la llegada entonces de más tropas rusas a territorio de Ucrania. Se habla de la posible llegada de miles de paracaidistas. Prácticamente, vamos a decir, la superioridad aérea de los rusos es abrumadora y pueden más o menos, vamos a decir que la parte del cielo la controla la Fuerza Aérea Rusa. Yo diría que la parte del infierno la controla Putin. Como están las cosas en estos momentos, como saben, hay una expresión, en inglés le dicen the fog of war, la niebla de la guerra. Y es muy difícil con el tema de los números. Hay versiones que dicen que hay ya a esta altura más de 1.000 muertos entre militares y civiles, otros dicen que el número es mayor. Hay quienes dicen que ya ha habido algún tipo de combate cerca de la frontera con Polonia. Estamos hablando de la parte más occidental de Ucrania, y ahí hay un riesgo enorme porque si algo pasa, aunque sea 1 metro dentro del territorio de Polonia, ella es parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, las cosas cambiarían dramáticamente. Y ustedes saben, el proceso no... voy a profundizar en cosas que ustedes habrán manejado extensamente, pero el tema de las sanciones económicas, que todavía, por cierto, no han llegado a lo más fuerte, que sería excluir al sistema bancario ruso por completo de los mecanismos de intercambio que se conocen como SWIFT. Y eso podría tener un impacto todavía mucho mayor que las sanciones que se han anunciado hasta este momento. Pero la realidad es que yo no conozco una sola sanción que haya destruido un tanque. No conozco una sola sanción que haya derribado un avión o un helicóptero. Y lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania, en algunos aspectos, es el comienzo de un proceso que puede transformarse en una masacre. Yo conozco, mi familia incluye en nuestro humilde árbol genealógico gente que nació en esa región, gente muy muy fuerte, gente con un espíritu muy muy duro, gente con un ánimo de independencia, de lucha por su tierra muy profundo. Pero la realidad, las fuerzas rusas son de las más poderosas del mundo. No es un hecho de que gane o quién va a ganar, sino cuándo tendría control Rusia. Y ahí se abre otro capítulo, y el capítulo es: no sería tal vez tan difícil ganar la batalla convencional militar, pero ¿y después? ¿Después cómo funcionaría? ¿Cuántas tropas tiene que haber en Ucrania que dependan de Rusia para de verdad poder decir que controlan el país? Porque una cosa es ganar la batalla, la otra, en un país donde hay más de 40 millones de habitantes, de verdad establecer control. Y es diferente, el terreno es completamente diferente, la cultura es completamente diferente,
las condiciones son completamente diferentes, pero hay algo también que a Rusia en la época de la Unión Soviética le tocó aprender en Afganistán. Entraron muy contentos con sus tanques y salieron con los cañones entre las patas. Y lo mismo le pasó a Estados Unidos, y antes lo mismo le había pasado al Imperio Británico. O sea, hay ciertas cosas que habrá que ver en el largo plazo. Por curiosidad, estaba mirando titulares de septiembre, de agosto y de septiembre de 1939. Y en esa época hablaban de que había esperanzas de mantener la paz. El presidente Roosevelt de Estados Unidos era uno de los que decía eso. Y por supuesto, a principios de septiembre comenzó la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de unos poquitos días después que se hablara de mantener la esperanza. Y en los titulares de septiembre y en los artículos de septiembre de 1939, se decía que la expectativa es que fuera una guerra contenida, que Alemania se conformara con anexar Polonia, que cayó en cuestión de 2 semanas. Ya sabemos cuál fue el resultado. Ya sabemos que fue la guerra más horrible que ha visto este mundo, que las pérdidas fueron de decenas de millones de vidas, y entonces, claro, cuando vemos las imágenes de Ucrania pensamos en un edificio quemándose o en una zona de depósitos de combustible ardiendo, pero mirando más allá, lo que está un poco más allá del horizonte, pensando un poco en lo que se avecina, en este momento no hay un límite claro para lo que puede ser, Dios no lo permita, algo que se extienda mucho más allá incluso del horror que están viviendo los ucranianos. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro, muchas gracias. A ustedes, un abrazo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.